Buenas compañeros, nosotros le vamos a hablar sobre la soldadura con arco eléctrico, lo cual le vendríamos hablando sobre tecnología general de la soldadura con arco, los procesos AW de los electrodos consumibles, los procesos AW de los electrodos no consumibles. De cada uno de estos nosotros vamos a venir hablando sobre los parámetros físicos y mecánicos, los tipos de materiales y para qué se utiliza. Soldadura con arco eléctrico. Integrantes: Sánchez Medina, Edgar Eliud, Márquez Delgado, Félix Ismael. Soldadura con arco eléctrico. La soldadura con arco eléctrico SAC, por sus siglas en inglés, es un proceso de soldadura en el cual la unión de las partes se obtiene por fusión mediante calor con un arco eléctrico entre un electrodo y el material de trabajo. ¿Qué es un arco eléctrico? Un arco eléctrico es una descarga de corriente eléctrica a través de una separación en un circuito. Se sostiene por la presencia de una columna de gas térmicamente ionizada denominada plasma, a través de la cual fluye la corriente. ¿Cómo se produce un arco eléctrico en AW? En un proceso de AW, el arco eléctrico se inicia al acercar el electrodo a la pieza de trabajo. Después del contacto, el electrodo se separa rápidamente de la pieza a una distancia corta. La energía eléctrica del arco eléctrico, así formado, produce temperaturas de 5500 grados centígrados o mayores, que son lo suficientemente calientes para fundir cualquier metal. Tecnología general de la soldadura con arco eléctrico. Electrodos. Los electrodos que se usan en los procesos de AW se clasifican como consumibles y no consumibles. Electrodos consumibles. Contienen el metal de aporte en la soldadura con arco eléctrico. Están disponibles en dos formas principales: varillas, también llamados bastones, y alambres. Las varillas para la soldadura normalmente tienen una longitud de 225 a 450 milímetros y un diámetro de 9.5 milímetros o menos. El problema con las varillas de soldadura consumibles, al menos en las operaciones de producción, es que deben cambiarse en forma periódica, reduciendo el tiempo de arco eléctrico del soldador. El alambre. Para la soldadura consumible tiene la ventaja de que puede alimentarse en forma continua al pozo de soldadura desde bobinas que contienen alambres en grandes cantidades. Con esto se evitan las interrupciones frecuentes que ocurren cuando se usan las varillas para soldadura, tanto en forma de varilla como de alambre. El arco eléctrico consume el electrodo durante el proceso de soldadura y este se añade a la unión fundida como metal de relleno. Los electrodos de varilla se clasifican en base a las propiedades mecánicas del metal depositado, tipo de recubrimiento, posiciones en las que se puede emplear el electrodo y tipo de corriente y polaridad a emplear. El sistema de clasificación empleado para electrodos recubiertos sigue el modelo empleado por la AWS. De acuerdo con este sistema, la clasificación de un electrodo se designa con la letra E y con 4 o 5 dígitos. La letra E significa electrodo. Los dos o tres primeros dígitos indican la resistencia a la atracción del metal depositando en miles de libras por pulgada cuadrada. El tercer o cuarto dígito indica las posiciones en las que debe emplearse el electrodo y el último dígito se relaciona con las características de recubrimiento, la escoria, con el tipo de corriente y a polaridad de emplear. De acuerdo con esto, los diferentes dígitos en los electrodos con clasificación E6010 tienen el siguiente significado. E significa electrodo, 60, resistencia mínima a la tensión de 60.000 libras pulgadas cuadradas. 1 para ser empleado en todas las posiciones. E1 es igual a cualquier posición de piso horizontal sobre cabeza y vertical. E con el número 2, horizontal y de piso solamente. E con el número 3, de piso solamente.
E con el número 4 de piso sobre cabeza, horizontal y vertical hacia abajo. 0 es un electrodo con recubrimiento de alto contenido de celulosa y con base de sodio y que debe emplearse con corriente directa y polaridad invertida. En algunas clasificaciones de electrodos existen adicionalmente dos dígitos, 6 y 7, que identifican el tipo de elemento que resulta después de la soldadura. Ejemplo, 7018 MOE es igual a electrodo 70, resistencia mínima a la tensión de 70.000 libras por pulgada cuadrada 1, cualquier posición de piso, horizontal, vertical y sobre cabeza. 8 AC o DCEP, corriente alterna o corriente directa con electrodo positivo. MO, molibdeno en el material después de depositado. Aquí se muestra una tabla donde podemos ver las clasificaciones de los electrodos con su corriente, arco, penetración y fundente y escoria. Consideraciones para la selección de los electrodos. La selección de electrodos para una aplicación específica en términos generales se basa en los siguientes factores: propiedades mecánicas del metal base a soldar, composición química del metal base a soldar, espesor y forma del metal base a soldar, especificaciones y condiciones de servicio de la estructura a fabricar, tratamiento térmico que se aplicará a la estructura a fabricar, posición de soldaduras posibles durante la fabricación, tipo de corriente de soldadura y polaridad de empleo. Procesos de soldadura con arco eléctrico que usan electrodos consumibles. Soldadura metálica con arco protegido. La soldadura metálica con arco protegido, SMAW, por sus siglas en inglés, es un proceso de soldadura con arco eléctrico que usa un electrodo consumible y consiste en una varilla de metal de aporte recubierta con materiales químicos que proporcionan un fundente y protección. Las corrientes que se usan regularmente en la SMAW varían entre 30 y 300 amperes y 15 a 45 voltios. La selección de los parámetros de energía adecuados depende de los materiales que se van a soldar, del tipo y longitud del electrodo, así como la profundidad de penetración de la soldadura requerida. El transformador de corriente, los cables de conexión y el soporte del electrodo pueden adquirirse en algunos miles de dólares. Por lo general, la soldadura metálica con un arco protegido se ejecuta en forma manual y sus aplicaciones comunes incluyen la construcción, instalación de tuberías, estructuras de maquinaria, construcción de embarcaciones, tiendas de manufactura y trabajos de reparación. El equipo es portátil y de bajo costo, lo que convierte a la SAW en el proceso más versátil y de mayor uso entre los procesos de AW. La desventaja de la soldadura metálica con arco protegido como operación de producción proviene del uso de varillas de electrodos consumibles, porque estos deben cambiarse en forma periódica a causa del desgaste. Soldadura metálica con arco eléctrico y gas, o soldadura MIG. Es también conocida como gas arco metal o MAG, la soldadura metálica con arco eléctrico y gas. Es un proceso en el cual el electrodo es un alambre metálico desnudo La elección de los gases y sus mezclas dependen del material que se va a soldar. Al igual que de otros factores, se usan gases inertes para soldar aleaciones de aluminio y aceros inoxidables, en tanto que normalmente se usa CO2 para soldar aceros al bajo y al medio carbono. La combinación del alambre de electrodo desnudo y los gases protectores eliminan el recubrimiento de la escoria en la gota de soldadura y evitan la necesidad del esmerilado y limpieza manual de la escoria. El proceso MIG opera en corriente continua, usualmente con el alambre como electrodo positivo.
Esto es conocido como polaridad negativa. La polaridad positiva es raramente usada por su poca transferencia de metal de aporte desde el alambre hacia la pieza de trabajo. Las corrientes de soldadura varían desde 50 amperios hasta 600 amperios, con voltajes de 15 voltios hasta 32 voltios. Soldadura de arco núcleo fundente, o por sus siglas en inglés FCAW, es un proceso en el cual el electrodo es un tubo consumible continuo que contiene fundente y otros ingredientes en su núcleo. Tales ingredientes incluyen elementos desoxidantes y aliantes. El alambre tubular con un núcleo de fundente es flexible y por ende puede suministrarse en forma de rollos para que sea alimentado de manera continua a través de la pistola de soldadura por arco. Soldadura con arco de núcleo fundente autoprotegida. En esta forma de FCAW no solo incluyen fundentes, sino también ingredientes que generan gases protectores para el arco. Soldadura electrogaseosa. Es un proceso de AW que usa un electrodo consumible continuo, ya sea de alambre con núcleo de fundente o alambre desnudo con gases protectores que suministran de forma externa y zapatas de moldeo para contener el material fundido. Las principales aplicaciones son los aceros al bajo y medio carbono, aleaciones bajas y ciertos aceros inoxidables. En la construcción de tanques de almacenamiento grandes y en la construcción de embarcaciones. La soldadura con arco sumergido SAS, por sus siglas en inglés SAW, es un proceso que usa un electrodo de alambre desnudo consumible continuo. El arco eléctrico se protege mediante una cobertura de fundente granular. El alambre del electrodo se alimenta automáticamente desde un rollo hacia adentro del arco eléctrico. El fundente se introduce a la unión ligeramente delante del arco de soldadura mediante gravedad desde un tanque alimentador. Principio de funcionamiento. La corriente eléctrica conduce entre el electrodo y la pileta fundida a través de un plasma gaseoso inmenso en el fundente. La potencia la suministra un generador, un transformador rectificador o un transformador y se conduce al alambre electrodo a través del tubo de contacto, produciéndose el arco entre aquel y el metal base. Alambre para electrodo. El alambre para soldadura por arco sumergido se emplea en formas de bobinas y cobreado. Esto evita la oxidación superficial en el almacenaje y proporciona seguridad en el contacto eléctrico. El diámetro del hilo utilizado es de 5 milímetros de diámetro para corrientes de 150 amperes a 10 milímetros de diámetro para una corriente de 3000 amperios. Los fundentes para la soldadura por arco sumergido están granulados a un tamaño controlado y pueden ser de tipo fundido, aglomerado o sintetizado. Originalmente se utilizaban fundentes fundidos, machacados y calibrados, atribuyéndoseles las ventajas de ser totalmente libres de humedad y no ser higroscópicos. Aquí se presenta una tabla de materiales utilizados como fundentes. Diagrama esquemático del equipo para arco sumergido. En el número 1 tenemos lo que es la fuente de poder de corriente continua o corriente alterna, 100% del ciclo de trabajo. En el segundo tenemos el sistema de control. En el tercer número, el portacarrete de alambre. En el cuarto, alambre electrodo. En el quinto, tobera para boquilla. En el sexto, recipiente portafundente. En el séptimo, metal base. En el octavo, fundente. En el noveno, alimentador de alambre. Electrodo revestido.
Descripción y dominaciones. Es un proceso en el que la fusión del metal se produce gracias al calor que genera un arco eléctrico establecido entre el extremo de un electrodo y el metal base a la unión a soldar. El material de aportación se obtiene por la fusión del electrodo en forma de pequeñas gotas. La protección se obtiene por la descomposición del recubrimiento en forma de gases y en forma de escoria líquida que flota sobre el baño y posteriormente solidifica. Ventajas. El metal de aportación y los medios para su protección durante el soldeo proceden del principio electrodo revestido. No se necesita protección adicional mediante gases auxiliares o fundentes granulares. Es menos sensible al viento y a las corrientes de aire que los procesos por arco con protección gaseosa. No obstante, el proceso debe emplearse siempre protegido del viento, lluvia y nieve. Es aplicable para gran variedad de espesores, en general mayores a 2 milímetros. Es aplicable a la mayoría de los metales y aleación de uso normal. Se puede emplear en cualquier posición, en locales abiertos y locales cerrados, incluso con restricciones de espacio. No requiere condiciones de agua de refrigeración, ni tuberías o botellas de gases de protección, por lo que puede emplearse en lugares relativamente alejados a la fuente de la corriente. Es un proceso lento por la baja tasa de deposición y por la necesidad de retirar la escoria, por lo que en determinada aplicación ha sido desplazado por otros procesos. No es aplicable a metales en bajo punto de fusión, como plomo, estaño, zinc y sus aleaciones. La tasa de deposición es inferior a la obtenida con procesos de hilo continuo. El proceso no resulta productivo para espesores mayores de 38 milímetros. Serán más efectuados por procesos SAW y FCAW. Aplicaciones. Es uno de los procesos de mayor utilización, especialmente en soldadura de producción cortas, trabajos de mantenimiento y reparación, así como en construcciones de campo. La mayor parte de aplicación se dan con espesores entre 3 y 38 milímetros. Los sectores de mayor aplicación son la construcción naval, de máquinas, estructuras, tanques y esferas de almacenamiento, puentes, recipientes a presión y calderas, refinerías de petróleo, productos y gasoductos y en cualquier otro tipo de trabajo similar. El proceso es aplicable a aceros de carbono, aceros de baja aleación, aceros altamente aleados, inoxidables, fundiciones y metales no férreos como aluminio, cobre, níquel y sus aleaciones. Todos ácidos A. Tienen composición de óxido de hierro y manganeso. La característica de la escoria es que es bastante fluida, de aspecto poroso y abundante. Alguna de las ventajas es la velocidad de fusión y penetración bastante elevada, que también se pueden utilizar con intensidades elevadas. La posición, especialmente indicados para posición plana, pero también se puede utilizar en otras posiciones, y el tipo de corriente que utiliza es corriente continua. Electrodos básicos B. La composición es el carbonato cálcico y otros carbonatos básicos. La característica de la escoria es que es densa y no es muy abundante. La ventaja es que el metal de soldadura es muy resistente con la fisuración en caliente y el metal depositado de bajo contenido en hidrógeno, lo que produce el riesgo de fisuración. Algunas aplicaciones es la soldadura de responsabilidad. Su gran tenacidad Loch es recomendable para soldar grandes espesores y estructuras muy rígidas, aceros débilmente aleados e incluso aceros que presentan baja soldabilidad. Está en todas las posiciones y el tipo de corriente que utiliza puede ser corriente continua y polaridad inversa. Electrodos celulósicos. Su composición son sustancias orgánicas que generan gran cantidad de gases por el calor. La característica de la escoria es que es escasa y se separa con facilidad. Alguna ventaja son que los gases forman una gran envoltura gaseosa en torno al arco e imprimen a las gotas metálicas gran velocidad, por lo cual se consigue gran penetración, gran velocidad de fusión. Están en todas las posiciones y aplicaciones. Se emplea principalmente para el soldeo en tubería en vertical descendiente, por la buena penetración que consiguen y por la rapidez del trabajo, debido a su alta velocidad de fusión.
tipo de corriente, utiliza continua y polaridad directa. Se utiliza para utilizarlos con corriente alterna que se necesita emplear máquina con tensión en vacío elevada. Electrodos rutilio. Utiliza revestimiento de óxido de titanio. Su característica de sus cores es muy densa y viscosa. Las ventajas es que es fácil cebado y manejo del arco. Son en todas las posiciones. Aplicaciones, electrodo. Este es el electrodo más comúnmente utilizado y el tipo de corriente es corriente continua. Electrodo no consumible y protección de gas inerte. En el proceso se genera un arco eléctrico entre un electrodo de tungsteno virtualmente no consumible y la pileta fundida en metal base. Este proceso ha recibido el nombre de soldadura con tungsteno y gas inerte, pero la terminología empleada es por AWSI es de GTAW, porque en algunas aplicaciones es posible usar mezclas de gases protectores como lo son inertes, que no son inertes. El uso de este proceso, en forma automática, está muy difundido y es ampliamente utilizado en soldaduras de cañerías de pequeños diámetros. Produce soldaduras de buena calidad, generalmente libres de defectos. Está libre de salpicaduras que ocurren con otros procesos de arco. Puede utilizarse con metal que aporte o sin él, según requiera la aplicación específica. Ofrece un control excelente de la penetración en la pasada de raíz. Puede producir soldaduras económicas a altas velocidades. Las fuentes de potencia son los costos relativamente bajos. Permite controlar de manera precisa las variables de soldadura. Sirve para soldar casi todos los metales, incluso aleaciones disímiles. Permite controlar en forma independiente la fuente de calor y la adición del metal que aporta. Algunas limitaciones importantes es que para espesores mayores de 10 milímetros resulta más costoso que los procesos con electrodo consumible y que es difícil proteger la zona de soldadura en lugares donde hay corrientes de aire. Algunos problemas que podemos encontrar aquí es que puede haber inclusiones de tungsteno si se permite que el electrodo haga contacto con la pileta líquida. Una inadecuada posición del metal puede producir contaminación al mismo. Requiere buena calidad en el metal base y en el aporte. Puede haber contaminación o porosidad causada por fuga del refrigerante en el caso de torchas refrigeradas por agua, y puede haber golpe o desviación del arco, al igual que los otros procesos por arco. Arco de plasma. Es el proceso de corte donde se genera un arco plasma constreñido en la boquilla de corte y se focaliza en el área pequeña del material base, generando una densidad de energía lo suficientemente elevada para vaporizar y o fundir el metal. El material fundido es desalojado por la fuerza de chorro de plasma proyectado. El corte de plasma se puede usar para cortar cualquier material eléctricamente conductivo si su espesor y forma permiten que haya una penetración del chorro de plasma. Se usa para cortar materiales no férreos, y en materiales férreos su espesor menor de 50 milímetros es más rápido que el proceso de corte por oxicombustión u oxicorte. Es ideal para muchas aplicaciones industriales. Arco de plasma convencional. Está restringido solo por una boquilla. No se usa gas protector. Generalmente el gas de plasma de corte se inyecta tangencialmente alrededor del electrodo. La acción espiral del gas causa que las porciones frías del gas se muevan radialmente hacia afuera, formando una lámina protectora de la superficie del inferior del orificio de la boquilla. Esto ayuda a prevenir daños a la boquilla y alargar su vida de uso. La vida del electrodo también se alarga de esta manera, ya que el punto de emisión del arco es forzado a moverse más y distribuir el calor de una manera más uniforme hasta la introducción del corte de plasma con inyección de agua en 1970. El corte de plasma convencional era la técnica más común. Aún es el mejor método para cortar placas gruesas de aluminio y acero inoxidable. Corte por plasma con aire. El oxígeno del aire aporta energía extra al proceso de reacción exotérmicamente con el acero fundido, aumentando la velocidad de corte un 25%. Se usa para cortar acero inoxidable y aluminio. La superficie de corte estará muy oxidada y es en muchos casos inadmisible para muchas aplicaciones.
La vida del electrodo y la punta son reducidas cuando se comparan con el uso del nitrógeno como gas plasma, cortado por plasma con oxígeno. El oxígeno del chorro plasma tiene un efecto similar al acero al que tiene el oxicorte, produce una reacción exotérmica que incrementa la velocidad del corte. El corte con oxígeno se utiliza principalmente para el corte de acero al carbono. Limitaciones del cortado de plasma con oxígeno. El corte de plasma convencional con nitrógeno usa electrodos de tungsteno que no pueden usarse en un entorno con oxígeno. Para cortar con oxígeno es necesario usar electrodos aliados con hafnio. El hafnio debe de mantenerse frío y se alimenta la capacidad de corriente de la antorcha para asegurar una vida de uso más larga al electrodo. Plasma dual. El cortado de plasma de doble flujo es una pequeña modificación del cortado de plasma convencional. Incorpora la mayoría de los rasgos del cortado convencional, pero incluye un segundo gas protector alrededor de la boquilla. Normalmente el gas plasma es nitrógeno y el gas protector se escoge dependiendo del metal que se va a cortar. Las velocidades del corte son mejores que con el cortado convencional en aceros. Sin embargo, la calidad del corte no es aceptable para la mayoría de sus aplicaciones. La velocidad y la calidad del acero inoxidable y en aluminio son casi iguales que con el método de corte convencional. Plasma con inyección de agua. El corte de plasma con inyección de agua se introduce agua en la boquilla para añadir más constricción al arco y enfriamiento a la boquilla. Se han desarrollado dos métodos de inyección de agua, inyección radial e inyección espiral. El aumento de la constricción por el agua mejora la planitud del corte e incrementa la velocidad. El agua también protege la boquilla, ya que ayuda a que se enfríe un punto en el que se constriñe el arco. El agua protege la parte inferior de la boquilla completamente, aislándola por completo. Por eso, la protección y la resistencia del deterioro mejora. Esto ayuda a la durabilidad del componente y a su integridad, y por lo tanto, a la calidad y velocidad del corte. Bueno, compañeros, espero que les haya quedado claro lo que es la soldadura con arcos y sus diferentes tipos. Gracias por su atención y todo esto lo sacamos de PDFs confiables que están abajo en la descripción.